Sin permiso, sentires y pensares de la Z a la alfa. ¿Qué es ser joven? Pues es un privilegio. Equivocarte y tener la oportunidad y el tiempo para aprender de eso. Disfrutar la vida. Preocupaciones, pues yo creo que tu futuro, ¿no? Llegar a ser una persona autosuficiente. Espacio Libre. Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía, personas que disfrutan un amanecer y las cosas... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Regina, yo me encuentro muy feliz de estar aquí este día con ustedes en Sin Permiso y estoy acompañada de una persona muy especial. Hola, yo soy Emiliano, igual estoy muy emocionado de estar aquí en Sin Permiso y con quienes nos encontramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Regina y Emiliano? Qué gusto, muchas gracias por invitarnos a su espacio de Sin Permiso. Mi nombre es Ana y también estoy muy contenta de estar aquí y por supuesto acompañada de mi amigo Sósimo Díaz. Un gustazo de que nos acompañe en este día, en este programa de Sin Permiso, en donde vamos a tocar un tema que a todos nos afecta en esta ciudad, que son los medios de transporte. ¿Cómo nos movemos en esta Ciudad de México? Por ejemplo, Regina, Emiliano, para empezar con lo más sencillo y a la vez más complejo y de todos los días, ¿cómo les fue con la llegada aquí a la estación? ¿Cuánto tiempo se hicieron? ¿De dónde venían? Y en este día no sé si les tocó algún bloqueo. Estos días ha habido algunos bloqueos. ¿Cómo les fue, Regina? Bueno, pues afortunadamente a mí no me tocó hoy ningún bloqueo, lo agradezco demasiado porque cuando me tocan sí me estreso, pero lo que sí es que vengo desde Tlatelolco, es decir, vengo de la estación verde, la línea 3 del metro, y bueno, estuvo un poquito lenta, pero miren, agradezco que no hacía tanto bochorno como de costumbre, entonces me fue bien, estuvo agradable el trayecto, y bueno, no sé tú, compañero. Yo vengo desde Villa de Aragón, cerca de Nesa. Fue 1 hora y media de camino más o menos, pero afortunadamente no hubo imprevistos. ¿Cómo los trata a ustedes el transporte público, Regina? Bueno, pues mi línea es un poco complicada. Yo casi siempre transito la línea 3 del metro, como ya lo dije. Entonces, lo que suele pasar es que se detiene bastante el metro. Es decir, de la nada me toca que pasan 20 minutos, avanza una estación y se vuelve a tardar otros 20 minutos. Y bueno, estás con el bochorno, la gente de la nada sí se pone un poco tensa. No hay que contar las peleas que luego surgen ahí de la nada. Son tensiones un poco fuertes. Emiliano, ¿a ti cómo te trata el transporte público? Pues tengo que decir que no muy bien. Rara es la vez que llega a funcionar. De hecho, hoy fue uno de esos días. Milagrosamente. Pero por lo general, como dice mi compañera Regina, siempre es estarse peleando con el calor del metro, hasta estar muchas veces tocándote las bolsas a ver si todavía traes tus cosas, ¿no? ¿De dónde a dónde vas regularmente, Emiliano? Yo voy desde Villa de Aragón hasta Ciudad Universitaria. ¿Haces cuánto, más o menos? Unas 2 horas, 2 horas y media, a veces 3. ¿Tú, Regina? Yo, de hecho, transito desde Coajimalpa hasta Ciudad Universitaria. Ese es un trayecto un poquito más largo, pero nada más ocupo 2 medios de transporte, es decir, un auto y de ahí el RTP. Y el RTP, no sé por qué, pero es más rápido que el metro. Entonces, ahí sí me hago 1 hora exacta, siempre y cuando salga a las 5. Oigan, y otro dato importante y sobre todo, pues, a la edad de ustedes que están jóvenes, ¿cuánto es el gasto que ustedes realizan cotidianamente para poderse mover en medios de transporte que medianamente cumplen su función? O sea, sí lo llevan, pero saltando obstáculos todo el tiempo y teniendo que estar zen para no perder los estribos. Creo que igual al día voy gastando unos 20, 25 pesos, pero por ejemplo hay días que tengo que trasladarme primero en Metrobús y luego subo al metro para llegar a Ciudad Universitaria, pero sí ha habido veces que el metro está tan detenido que prefiero bajarme y volverme a subir al Metrobús, que al menos sabes que va avanzando. Tan solo de ida, de regreso ya no me importa tanto. No, pues no, de regreso ya regresamos con los amigos platicando y jijiji, jajaja, ¿no? Ya se siente mucho menos tenso y denso que tengo que llegar. Muy bien. Sí, y en este caso, cuando tienen este largo tiempo en el transporte público, ¿qué hacen? A mí personalmente lo que me gusta hacer es ponerme a leer o adelantar lecturas que tengo atrasadas de mi carrera. Sirve bastante hacer eso. También
vaya, no falla la típica pestañita que te puedes echar. Bueno, de ¿Y algo no te tenía que pasas servir de- el calorcito ¿Y que no te se pasas hace. de las estaciones y te quedas? Sí me ha pasado y ha sido terrible. Pero bueno, de ahí no pasa. Simplemente te despiertas y es como, bueno, ya me pasé, me tengo que regresar. Emiliano. Pues yo casi siempre estoy escuchando música, me gusta mucho, pero sí también lo ocupo para leer, ya sea las novelas que me gustan, los trabajos, aunque pues también a veces el cansancio y un buen lugar pues siempre hacen que te duermas. Claro, el cansancio y un buen lugar son una buena combinación para echarse una pestañita. Oigan, chicos, y en ciertas zonas de la ciudad la inseguridad es más elevada. Y Regina, no sé también si particularmente como mujer, tú nos cuentas, pero ¿se sienten seguros al utilizar el transporte público? Emi nos decía que de pronto ya tiene que revisarse si trae todo completo cartera, en las bolsas. su celular. ¿Tienen alguna red de apoyo entre ustedes? ¿Se han visto en la necesidad de pedir ayuda? Afortunadamente no les ha pasado. Cuéntenos este lado de la seguridad o inseguridad en el medio de transporte, ¿cómo lo viven? Pues afortunadamente no me ha tocado tal cual sentir que me han agredido. Sí me ha pasado que existen ciertas miradas morbosas y es que no me voy en el vagón de las mujeres, pero a veces una no toma el vagón de mujeres porque, por ejemplo, en la mañana, en mi caso, se pone muy denso el asunto para poder entrar al vagón. O sea, me es más fácil ver a una mujer jalando el pelo a otra mujer en la mañana para poder entrar al vagón, no es broma, que notarlo en el vagón mixto. Es decir, a veces me siento un poco más segura en el vagón mixto por esta parte de que no me han agredido físicamente así tal cual. Sí me han agredido en plan con miradas, que son muy incómodas, pero bueno, uno aprende a lidiar con eso. Y a ti, Emiliano, ¿cómo te ha ido? Pues yo creo que a todos nos ha tocado ver peleas en el metro o estar muy cerca de ese tipo de cosas. A mí, por suerte, creo que nunca me ha pasado. Igual, pues a veces recibir insultos quizás cuando va muy lleno. De ahí en fuera no pasa y quizás por la noche solo cuando ya tengo que caminar a mi casa, si es como que suenan las motos, a veces pasan como muy rápido y sí tengo que estar muy vivo. A las vivas. Ujú. Y pues el aspecto de los vagones está bien, fue una demanda. O sea, yo no siento que haya que por darle un espacio a las mujeres se nos esté quitando uno a los hombres. Oigan, y finalmente hablemos tantito de ustedes, de sus emociones en medio de todo este estrés del transporte. ¿Les genera algún tipo de problema en sus emociones? ¿Les ha provocado efectos negativos en su desempeño académico? ¿Esta parte cómo la viven? Sí, bueno, para mí es bastante estresante cuando tengo, por ejemplo, exámenes o este semestre, a lo largo de este semestre, de hecho, todas mis clases tenían que iniciar a las 7:10 en punto. Entonces yo tenía que cubrir cierto margen de antelación para salir de mi casa e irme a la escuela, porque si no, no alcanzaba a llegar, o sea, no había modo. Y llegaba, no sé, 7:15. Y ya no me dejaban pasar, ni siquiera tomar la clase, o sea, ya ni siquiera por la asistencia, ya no podía tomar la clase y sí me tocó estar de que pegada ahí a la puerta escuchando la cátedra desde afuera. Fue horrible, pero bueno, en tanto eso sí me pongo un poco ansiosa, sí me molesta. ¿Y cómo manejas esta ansiedad y ese estrés? Yo procuro ponerme a leer o distraerme, incluso también ahí es cuando ya recurro a mi teléfono 100% y me pongo a ver TikToks y a evadir la realidad lo más que pueda. Emiliano, ¿a ti cómo te va? Pues yo tengo la suerte de que todos los profes de mi carrera creo que están al pendiente de la situación de la ciudad. Entonces son bastante abiertos con el tema de llegar a las clases. Pero por otro lado sí hay días que salgo a las 9 de la facultad y digo, ay, voy a llegar a escribir. Y voy llegando a mi casa a las 11, a las 12 y pues me siento a escribir tantito y ya es como de que ya me quiero ir a dormir y al siguiente día me levanto tarde porque me dormí tarde. O sea, sí repercute mucho en el desempeño de la carrera. Regina, Emiliano, en estos momentos vamos a empezar otra parte del programa. Los invitamos a que nos acompañen y que participen también. Ok. Muchas gracias. Generacional. A veces caminar en la oscuridad nos hace dudar, pero es cuestión de cambiar la visión para poder andar y te pone a prueba. Un mal servicio de transporte público en las ciudades provoca diversos malestares físicos, emocionales y hasta monetarios. Así es, Ana, pero para hablar sobre este tema nos acompaña
la doctora Gabriela González Ortuño, profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, experta en geografía, movimientos anticoloniales y feminismo. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Deciden con nosotros Regina y Emiliano también para que hagan sus preguntas, pero bueno, muchas gracias por este espacio y estos minutos para las audiencias jóvenes de Radio Educación. Hola, hola a todos, todas, quienes escuchan del otro lado. Me da mucho gusto estar acá. Conversar con las juventudes siempre es muy gratificante. Ahora les escuchaba un poquito respecto a transporte público, que creo que es un problema mucho más profundo de lo que pudiéramos pensar en primera instancia. Hay quien habla, por ejemplo, de la movilidad como derecho humano, porque en muchas ocasiones el transporte público no nada más se transita, sino se habita, justamente por lo que conversaban ahorita las chiques. Se pasan muchas horas durante el transporte público en esta ciudad además que es enorme. Escuchaba acá el tiempo de trayectos y yo pensaba que en clases a veces nos toca estar con personas que vienen de Chimalhuacán, de Atizapán, es decir, toda la parte del Estado de México, que pueden llegar a ser también 3 horas. Cuando llueve, el transporte también se vuelve una pesadilla, o que tienen a lo mejor que sacrificar tiempo de ocio o de pasar el tiempo con sus compañeros, compañeras, porque si no llegan a tiempo se va el transporte, ¿no? Entonces estamos pensando en un espacio no nada más de movilidad, sino, como digo, de habitar, de hacer parte de la vida cotidiana de un montón de gente joven, que también va a enfrentar un montón de problemas. También conversaban con las chicas acerca de el acoso, las cuestiones de género. Creo que también es importante mencionar algunas otras cosas, porque aunque las chicas tienen una mayor un peligro mayor respecto a acoso sexual, por ejemplo, a los hombres jóvenes, la policía los acosa mucho en el transporte público, claro, ¿no? O hay una suerte de monitoreo constante para saber cuál es el trayecto, cuál es el lugar del trayecto en el que se están moviendo. Entonces creo que ha sido interesante, porque a la vez que está como toda esta problemática que puede llegar a ser muy violenta, que puede sacrificar tiempo de ocio y de descanso, por otro lado también está la reapropiación del lugar de habitación. A mí me ha tocado ver muchas intervenciones, por ejemplo, de stickers, o dentro de las mismas estaciones, intervenciones artísticas y políticas dentro de las estaciones del metro, de Metrobuses un poco menos, pero sobre todo de metro. También pensaba en algunas otras formas de movilidad más tradicionales, como los microbuses, ¿no? Que los chicos que se dedican al graffiti tagaban ahí sus nombres. Entonces se pasa tanto tiempo en el transporte que también empiezan a surgir estas otras expresiones de ser en ese espacio. Emiliano, tú ibas a comentar algo sobre la violencia que a veces ejercen los cuerpos policíacos contra los jóvenes en el transporte público. Pues sí me ha tocado, o sea, que se te queden viendo, o sea, pues por la ropa que uso también de repente sí he percibido que te tratan diferente, o que muchas veces tienen ganas de catearte. Claro, que sufren un estigma nada más por ser varones, chicos, y como dice Emiliano, pues traer una vestimenta que no sé cómo nombrarla para no sonar, pero a rebelde, ¿no? Como enseguida pueden sentirse también acosados por ese sentido, ¿no? Doctora, entonces, ¿usted cree que un mal transporte agrava la desigualdad? Agrava la desigualdad en muchos niveles. Por ejemplo, ahora se está discutiendo un término que se llama desigualdad cognitiva, que tiene que ver con la posibilidad que tenemos las personas en general para concentrarnos y aprender. ¿Cómo vamos a pensar esa desigualdad cognitiva entre alguien que a lo mejor puede llegar caminando o tomando un transporte durante algunos minutos para llegar a su centro de estudios, con las personas que hacen 3 horas de camino? Cuando les va bien, a veces encuentran asiento, a veces no. Ahí tenemos como una serie de condiciones respecto a cómo nos acercamos al conocimiento. Hace rato también Regina mencionaba, bueno, yo mejor me disocio y empiezo a ver TikToks. Eso lo que nos ocasiona en general, porque además eso lo hacen jóvenes, pero igual vemos a adultos mayores y a todo el mundo con este tipo de prácticas.
prácticas es desconectarnos de la posible concentración. Entonces yo creo que ese tiempo que estamos pasando en el transporte público, sea en condiciones de hacinamiento e incomodidad como estas otras condiciones de evasión, nos van desconectando de algunas capacidades cognitivas que a lo mejor antes desarrollábamos más. Por ejemplo, el tiempo que un alumno, alumna o alumne pasa ahora en la biblioteca es mucho más corto que el que pasa en el metro, ¿no? Entonces creo que sí hay algunas señales que deberían preocuparnos en ese sentido. Doctora, los discursos políticos señalan que se apoya a los jóvenes, se impulsa la educación, pero ¿realmente se está garantizando un transporte que garantice el traslado de sus casas a sus centros de estudio? Yo creo que de manera muy parcial, porque en realidad la infraestructura sigue siendo la misma. Lo que vemos ahora frente al Mundial es una especie de maquillaje y entonces tenemos candelabros en el metro, pero sabemos que, por ejemplo, la línea que va directo de Indios Verdes a Universidad separa mucho tiempo entre estaciones. En cuanto llueve, el metro colapsa. La opción es el Metrobús, pero el Metrobús tiene un espacio mucho menor. Tenemos los cablebuses, pero estos sistemas se ubican usualmente de sitios altos para bajar hacia estaciones del metro o del Metrobús. Y estas otras opciones que podrían ser, sobre todo para las jóvenes, el ciclismo, están completamente centralizadas en las colonias más cercanas a las universidades. Entonces, en realidad, lo que haría falta sería ampliar estas infraestructuras, ¿no? ¿Cómo le hace para llegar alguien de Ecatepec al Metro Indios Verdes, por ejemplo, si no es solo a través de los microbuses, de los metrobuses, si no hay infraestructura ciclista, si no hay una bicicleta que te permita moverte entre ese espacio y la estación del metro, porque eso solo está en Roma, Condesa, Centro y algunas otras colonias. ¿Cuál sería una propuesta real para poder mejorar el transporte para nosotros los universitarios, para los jóvenes, incluso para las infancias que llegan también a transitar por este tipo de medios de transporte? Porque también me toca ver a muchas familias que viajan a través del metro, del cablebús, de los RTPs. Entonces, ¿cuál sería una propuesta real? Yo no soy urbanista, pero he leído algunas urbanistas. Las urbanistas feministas traen una onda muy interesante en el sentido de, primero, la crítica que hacen, porque ellas van a plantear que las grandes ciudades están pensadas en el sujeto hombre trabajador, que hace un trayecto lineal de un lado del trabajo a su casa. Y no observan a otras sujetas. En ese sentido, por ejemplo, a la mujer que va a trabajar, pero hace súper, pasa a la farmacia, a la tintorería, a la guardería, y hace muchas paradas en el transporte público. Creo que eso es importante porque lo que se necesitaría es justamente para esta infraestructura un cambio de enfoque. Se habla mucho del derecho a la ciudad o de la ciudad de cuidados, pero no se lleva adelante en cuestiones específicas por las condiciones de la ciudad. Entonces creo que voltear el enfoque del urbanismo hacia el trabajo a un urbanismo hacia el cuidado sería interesante en términos de que hay que pensar a todos esos otros sujetos sociales que han sido invisibles para el tipo de infraestructura de transporte. Pues yo más bien tenía el ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que vive por la Progreso Nacional, creo que sigue siendo Gustavo Amadero, y él siempre bromeamos con cuándo llegan las ecobicis a Gustavo Amadero, cuándo llegan las ecobicis. Pues sí. Un saludo a Ramón, si me escucha. Pero de ahí en fuera también creo que en el marco del Mundial habría que cuestionarnos también este otro tipo de movilidad. Yo quiero traer al tema lo de Calzada de Tlalpan, ¿no? Con las trabajadoras sexuales, que es como un espacio que se está disputando entre los ciclistas, entre los automovilistas, entre las trabajadoras sexuales, entre la gente que va a querer ir al Mundial. O sea, es un espacio de convergencia muy, muy amplio, ¿no? Y, por ejemplo, Regina, Emiliano, ¿ustedes han participado, conocen Metro Popular? Esta protesta que se ha estado haciendo dentro del metro exigiendo precisamente un mejor servicio. Yo sí conozco el Metro Popular, aunque aquí también hay que hacer la observación que el Metro Popular es más bien algo que se utiliza, bueno, que yo conocí, que se utiliza en marchas. Cuando los contingentes tienen que acceder al metro no pagan. Muchas veces saltan el torniquete
o últimamente lo que hacen los policías es abrir la puertita de al lado. Pero lo que hoy en día se le llama metro popular es a la protesta económica, sobre todo, de abrirle las puertas del metro a toda la gente para que pase, y que además se les da el mensaje de que estamos usando un medio de transporte precarizado y que está siendo maquillado solo con fines turísticos. Claro, muchas gracias, Emi. Doctora Gabriela, ya para cerrar esta parte, ¿cómo llegan los jóvenes a las aulas? Los jóvenes llegan mojados, a veces llegan cansados, apurados, apuradas, apurades. A lo mejor los casos más extremos que me ha tocado ver es cuando alguna alumna llegó con después de algún acercamiento sexual, de algún asalto, ataques de ansiedad. Emilio lo dijo muy bien, al ser un espacio público hay una serie de disputas. Mencionó Calzada de Tlalpan, pero lo mismo es el metro. Como están estas partes negativas, también están estas otras partes de reapropiación de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, las alumnas a veces se juntan para llegar o para irse juntas, se van monitoreando, avísame cuando llegas, ¿no? Creo que esas muestras pequeñas de solidaridad son las que permiten que esta ciudad siga funcionando. Entonces, sí, a veces llegan muy maltrechas, pero a veces también, o lo que a mí me da un poco de esperanza, es que siempre encuentran formas de dar la vuelta a este tipo de cosas, ¿no? Y creo que nuestra responsabilidad es voltar a ver lo que hacen, porque tienen mucha imaginación, mucha energía. Esta cuestión del metro popular también es bonito porque hace que el diálogo intergeneracional se dé. Ves a un montón de estudiantes dejándote pasar y al menos escuchas cuál es la demanda, ¿no? Si se están quejando contra la gentrificación, o se están quejando por las condiciones del mundial, se están quejando por el transporte público. Las personas que a lo mejor trabajan y no tienen tanto tiempo de conversar con nuestras juventudes pueden escuchar u observar estas cosas. Entonces, creo que el transporte público tiene como esa cualidad de ser un espacio problemático, pero también un espacio de encuentro. Doctora, pues agradecemos muchísimo su participación. Doctora Gabriela González Ortuño, profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, experta en geografía, movimientos anticoloniales y feminismo. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Radar lúdico. ¿De aquí a dónde? Oigan, ¿se han subido a la línea 2 del cablebús? Es la línea que va de Constitución de 1917 a Santa Marta. Es toda una experiencia. Precisamente de esto se trata la siguiente cápsula de Josefina Mulato. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Hoy, Radar Lúdico se sube a 30 metros de altura. Ruta, Constitución de 1917 a Santa Marta. Pónganse el cinturón y... Vámonos de viaje, déjame llevarte. Adrián nos cuenta las ventajas del cablebús. Las ventajas del cablebús son, por ejemplo, que puedes ir sentado y eso proporciona una mayor comodidad. Y pues, aparte siento que es un poco más práctico y, a ver, al menos siento yo que es un poco más rápido. Lo que más recomiendo ver es más que nada el paisaje. Siento que al menos esa línea tiene un paisaje muy bonito por lo que es las montañas y las llanuras. La línea 2 conecta con el trolebús elevado también a Santa Marta y con la línea 8 dirección Consti-Garibaldi. El transbordo está en corto. Próxima estación, Quetzalcóatl. Adrián baja, Rafa y Gael suben. Esta es su estación favorita. Es un lugar que tiene demasiadas cosas que ver y explorar. Demasiados colores. Puedes pasar días enteros ahí, ¿no? Y siempre vas a encontrar algo nuevo. No te aburres. Mientras vemos algunos de los 6,000 murales por las torres, Rafa se emociona. Hay uno que pusieron sobre una serie de Netflix que se llama Contra las Ligas. Está muy lindo. Yo siento que ver la Ciudad de México desde las alturas es algo de lo cual puedes disfrutar bastante, ¿no? Porque estamos acostumbrados siempre a ir un poco más todos en bolita, juntos. Entonces aquí
Cada ir uno sentado, luego viendo el paisaje, creo que es muy tranquilo. Rumbo a Jalpa aparece La novia negra, mujer enmascarada, protagonista de Contra las cuerdas, una serie grabada aquí en Iztapalapa. Toda la ruta es una galería aérea. Jaguares, aves, ajolotes, perritos, flores. Arte en las azoteas. Aunque algunos murales ya se están despintando. Una vez más me falló la suerte. Lomas de la Estancia. Suben Ceci y Gabriel. Lo dicen claro. En 2021, el cablebús dignificó Iztapalapa. De 1 hora 20 minutos a 40 minutos. Y por tan solo 7 pesitos. Es un medio de transporte muy fácil de utilizar porque no hay pierde. La verdad te ayuda a llegar muy rápido a donde quieras ir. Pues sí, es un transporte económico, la verdad, y es muy práctico para la zona donde vamos. El tiempo pasa volando. Llegamos a San Miguel Teotongo. Adiós, Rafa y Gael. Se suman Joana, Yadira y Donovan. Aprovechan el Wi-Fi gratis. La estación de los sueños. Aquí la movilidad cambió todo. La juventud sueña, imagina. Voy entre futuros profesionistas. ¿Qué les gustaría ver al final del viaje? Mi título de una carrera con cualquier canción de Guns N' Roses. Mi título también con una canción de BTS. Me gustaría ver, no sé, un paisaje hermoso, con naturaleza y todo eso. Concierto de La Arrolladora, una de Shakira, Mirador, así. Próxima estación, Final Santa Marta, correspondencia con Trolebús Constitución de 1917, Trolebús Chalco y con la línea A del metro La Paz Pantitlán. Termina el vuelo. Es un atardecer después de la lluvia en Iztapalapa, cielo y suelo mezclados en los charcos. Pero antes del adiós, le recomiendo el cablebús. Es un vehículo de la cultura popular. Quien se sube se lleva un aprendizaje de alto vuelo. Prácticamente estamos llegando al final de esta conversación. Regina, Emiliano, ¿cuál sería su comentario final en torno a esta movilidad, a este transporte público en la ciudad? Regina. Pues a mí me gustaría que se dejara de maquillar el sistema que estamos utilizando en tanto transporte público. Creo que sería una muy buena manera de empezar. Y también me pareció muy interesante conocer a lo largo de esta magnífica plática, que así lo sentí, saberme acerca de esta resignificación o reapropiación del espacio que, vaya, a mí me había tocado muchas veces notar estos pequeños stickers que se encontraban dentro de las instalaciones del metro, que de hecho me dolió mucho cuando los llegaron a quitar ahora que fueron como todas estas remodelaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece un detalle sumamente bonito, un gesto súper lindo con nosotros los estudiantes, que en su mayoría creo que somos los que vamos y pegamos estas pequeñas calcomanías en plan protesta, en plan queremos que nos noten, queremos ser escuchados y también tener un espacio dentro de este tipo de lugares. Entonces, no sé, me pareció muy importante y creo que ese sería mi comentario final. Gracias, Regina. Emiliano. Pues igualmente a mí sí me gustaría ver un cambio estructural más que estético en el metro. Y en segunda creo que la doctora Gaby ha traído a la mesa una cosa muy bonita, que es cómo nos cuidamos entre las jóvenes, los jóvenes, y que debemos de seguir reproduciendo. Claro que sí, muy importante terminar también con esta reflexión, ¿no? Que dentro de este caos siempre hay formas de salir adelante y de sacar lo mejor de nosotros y seguir construyendo. Pues Regina, Emiliano, de verdad les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este programa para abordar este tema que, bueno, nos afecta a todas las personas de esta gran ciudad. Y por hoy concluye esta emisión.
pero los esperamos el próximo lunes. La Subdirección de Información de Radio Educación presentó Sin Permiso, Sentires y Pensares de la Z a la Alfa. Aquí, esto fue Sin Permiso. Sentires y pensares de la Z a la Alfa. Participamos en esta emisión. En la producción e investigación, Eliud Hernández. Reportaje y musicalización, Josefina Mulato. Asistencia, Ángeles Hernández. En la edición digital, Fructuoso López y Luis Luna. En los micrófonos nos despedimos. Regina Urquiza. Emiliano Hernández. Sósimo Díaz. Y Ana Aguirre. Les esperamos el próximo lunes a las 7:30 de la mañana porque el futuro tiene voz joven y aquí la escuchamos sin permiso.